noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, seguimos de cerca la visita del Papa Francisco a México en esta cobertura que ha realizado y está realizando CNN para usted a lo largo de estos días y horas. Bueno, nos vamos a detener esta noche en varios puntos de esta visita. Estaremos enlazados con Rey Rodríguez, que nos cuenta lo último en Morelia, Michoacán, lo que ha ocurrido hoy. Y más adelante estaremos en enlace con Mario González, que ya se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde será la última fase de la visita de Francisco a México en el norte de la República Mexicana. Pero ocuparemos más tiempo de este programa a lo que ha sucedido esta semana en Chiapas, a la visita de Francisco a Chiapas y al encuentro que han realizado, un encuentro latinoamericano de pueblos indígenas, de representantes de organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas y movimientos sociales de 17 países del continente en este encuentro con la encíclica Laudato Si. Hablaremos esta noche, y los saludo de una vez, con Cándido Mesúa Salazar, que es indígena de Panamá, en Verá, de Canadá, y secretario de Relaciones Internacionales de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, que está aquí esta noche en la Ciudad de México, en este estudio de televisión. Cándido, gracias y bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Y gracias a Joan Pravia. Joan es indígena Miskitu de la costa caribe de Honduras y es el representante de mujeres en la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Gracias, Joan. Bienvenida a este programa. A los dos, gracias por estar aquí. Hablaremos con ustedes, bueno, de lo que fue la visita de Francisco a Chiapas, de lo que ha sido este encuentro latinoamericano en México en torno o con la encíclica Laudato Si y pues esta defensa del territorio, de los bosques y de la madre tierra. Pero antes de platicar, si me lo permiten un segundo, vamos a enlazar esta señal con Rey Rodríguez, que nos cuenta lo que ha pasado en las últimas horas en Morelia, en Michoacán. Rey, te escuchamos. Fue una visita intensa la que tuvo el Papa Francisco aquí en Morelia, Michoacán. Una jornada que comenzó en un encuentro bien temprano en la mañana con la comunidad religiosa y donde el Papa llamó a cerca de 20.000 sacerdotes, religiosas y seminaristas a no caer en el inmovilismo, el arma preferida del demonio, así lo dijo el Papa, y también a no resignarse ante la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Escuchemos al Papa en esta misa con la comunidad religiosa. ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? Creo que la podríamos resumir con una sola palabra: resignación. Y frente a esta realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio: la resignación. ¿Y qué le vas a hacer? La vida es así. Después de esta misa, el Papa se dirigió a la Catedral de Morelia. Ahí tuvo un encuentro pequeño pero muy emotivo con 600 niños a los que llamó a no dejarse pisotear por nadie y a ser creativos. Posteriormente el Papa concluyó su jornada con un encuentro en el Estadio Morelos con miles de jóvenes católicos de todo el país a los que llamó a no dejarse tratar como mercancía, a no caer en la indiferencia y también en el egoísmo, y dijo que ellos eran la esperanza de la tierra y también la riqueza de este país. Escuchemos lo que dijo el Papa Francisco en este encuentro con los jóvenes. De la mano de Jesús les pido que no se dejen excluir, no se dejen desvalorizar, no se dejen tratar como mercancía. Jesús nos dio un consejo para esto: sean astutos como serpientes y humildes como palomas. Muchos de estos jóvenes le han prometido al Papa de buscar a través de acciones e iniciativas la manera de convertir estas palabras, sus palabras,
en realidad. Rey Rodríguez, CNN, Morelia, Michoacán. Gracias a Rey Rodríguez con este informe y esta crónica desde Michoacán. Gracias a mi compañero Mario González, él está en Ciudad Juárez, Chihuahua, que será el último tramo de esta visita de Francisco a México en las próximas horas. Mario González, te saludo con gusto, un abrazo. ¿Cómo están las cosas? Igualmente. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien. Bueno, pues está blindada prácticamente toda la ciudad, ya tomada por elementos federales, de la Policía Federal, del Estado Mayor Presidencial. Evidentemente estamos ahora en una de las ciudades que ha sido calificada como las más inseguras, pero hoy es de las más seguras, me atrevo a decirlo, esperando la gente ya con mucha expectativa esta visita del Papa Francisco, en la que culminará pues este recorrido de sur a norte. Evidentemente, tal vez la parte culminante será esta misa que ofrece a las 5 de la tarde, Carmen, en este punto, en el estadio, que está muy cercano ya a la barda de la frontera que divide de Ciudad Juárez con El Paso, Texas. De los dos lados de la frontera se espera un importante contingente de fieles que estarán presentes en esta misa y, sin duda, la parte simbólica de ver esta fotografía cuando el Papa Francisco haga el recorrido por medio de los fieles hasta llegar a este punto y en la frontera, evidentemente. Creo que se espera que dé un mensaje importante por la migración, pero no solamente la migración es el tema que mueve a esta visita del Papa. También han sido invitados aquí familiares de víctimas de distintos tipos de delitos en nuestro país. Evidentemente estarán presentes las víctimas de las mujeres de Juárez, las familiares, también víctimas de desapariciones. Se esperaba que estuvieran también los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. No se ha concretado esto, parece que no se pudo realizar, pero estarán presentes evidentemente familiares de otros tantos miles de desaparecidos en nuestro país. Pero antes, Carmen, su recorrido va a comenzar muy temprano, al llegar aquí como a las 11 de la mañana. Es un vuelo relativamente largo dentro de la República Mexicana, de 2 horas y media. Llegará al Ceferezo número 3, al Centro de Readaptación Social número 3, en el que tendrá un encuentro con presos, prisioneros de esta cárcel, que le han preparado pues una ceremonia, canciones, pero también va a pronunciar un discurso, ya que en el papado de Francisco ha sido una de las constantes visitar este tipo de centros de reclusión en todo el mundo, donde ha ido, antes en Sudamérica también lo ha hecho, y será importante también escuchar el mensaje después de lo sucedido en Topo Chico, Nuevo León, con la muerte de 49 personas la semana pasada. Creo que será algo también importante, donde hay depositada una expectativa ante el mensaje del Papa Francisco. Este será, como bien lo has dicho, el punto culminante. De aquí partirá ya directamente a Roma. No habrá una nueva parada en el Distrito Federal, en la capital mexicana, antes Distrito Federal, pero sin duda hay expectativa que se ha ido generando. Hoy, por ejemplo, te digo, parte de esta expectativa la podemos ver en algunos campamentos que han realizado contingentes de distintas ciudades del país, de familiares de víctimas que se encuentran reunidas cerca del aeropuerto. Han decidido reunirse todos ahí para hacer una vigilia que desde hoy está y estará hasta mañana, por supuesto, en la mañana, a donde se dirijan hacia acá. Hay contingentes de todo tipo de organizaciones sociales de nuestro país que están presentes esperando esta última misa del Papa Francisco en nuestro territorio, Carmen. Así es, Mario González, pues seguiremos muy de cerca lo que vayan informando tú y nuestros colegas precisamente en esta cobertura. Gracias por estar aquí en el programa, estamos en contacto y te vemos más tarde. Hasta pronto. Gracias, Mario González. Y bueno, pues vamos a regresar al sur. Después de la pausa, como le mencioné, están aquí Cándido Mesúa y Joan Pravia. Hablaremos con ellos de lo que fue este encuentro latinoamericano de organizaciones, de movimientos sociales, de organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y del encuentro de Francisco en Chiapas. El Papa condenó este lunes, hay que recordarlo hoy para este análisis, condenó este lunes el despojo y la contaminación a las tierras de los pueblos indígenas perpetrados por personas mareadas por el poder, el dinero y las leyes del mercado, entre otras cosas. Está esta parte donde llamó a hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón, entre otras cosas. Con esto regresamos en un momento más.
han considerado inferiores sus valores, sus culturas, sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes de mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. Qué tristeza. Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. Perdón, hermanos. Pues esto fue lo que dijo Francisco ante miles de indígenas en Chiapas este lunes. Clamó ante miles de indígenas de México y de diferentes naciones que abarrotaron estos campos del Centro Deportivo Municipal de San Cristóbal de las Casas. El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita. Y bueno, pues este llamado y tomar conciencia para saber y aprender a decir perdón. Parte, Joan Cándido, de lo que ha sucedido con la presencia de Francisco en esta presencia suya en Chiapas, en coincidencia con la organización que ustedes hicieron precisamente para analizar y encontrarse a través de la encíclica Laudato Si. ¿Qué piensas, Joan, de lo que pasó con Francisco en Chiapas? Muy buenas noches, Carmen, es un honor estar aquí en el programa, agradeciéndole la invitación y básicamente reflejar lo positivo que es para la vida de los pueblos indígenas del mundo de Latinoamérica y Mesoamérica, tener este tipo de oportunidad, coyuntura, para poder reafirmar una vez más a nivel del Vaticano, a nivel de un Papa que pueda tomar en consideración el tema de los procesos de lucha de los pueblos indígenas que por muchos años se ha venido trabajando en diferentes temas y específicamente en el tema de bosque, en el tema del ecosistema, que es lo que convive los pueblos indígenas en el mundo. Y esto es para nosotros importante, sumamente importante, porque viene a reaperturar o viene a abrir una vez más este tema que de repente ha estado en el silencio por parte de nuestros gobiernos o por parte del Estado. Creo que este llamado, esta jornada, da un paso más para que los pueblos indígenas tomemos más fuerza y que haya más conciencia de parte de las autoridades o instituciones que también deben de apoyar a este proceso. Y creo que la jornada del encuentro latinoamericano es muy positivo, con la presencia de más de 17 países que viene a conformar este encuentro, también con poblaciones indígenas, poblaciones de los sectores campesinas, forestales también, quienes aportaron sus ideas, también sus experiencias vividas, que han sido de manera positiva para el fortalecimiento también de las diferentes organizaciones de Latinoamérica y Mesoamérica para seguir trabajando en pro de nuestros pueblos indígenas. Cándido Mesúa, que es secretario de Relaciones Internacionales de esta Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, a partir de este encuentro de tantas organizaciones, ¿esperaban tantas, por cierto? Pregunta. A partir de este encuentro de tantas organizaciones, ¿cuáles son los ejes principales de la problemática? Bueno, mira, gracias, Carmen. Bueno, ante todo, buenas noches. De verdad, para nosotros fue algo muy extraordinario, ¿verdad? Tener más líderes de lo que nosotros habíamos podido invitar. Y aún así se nos quedaron muchos líderes que quisieron venir, pero con toda la hegemonía que había era casi que imposible. Aún así nos sentimos muy contentos porque aún cuando no estaban presentes nos decían: hagan el esfuerzo, hablen por nosotros, estamos presentes con ustedes. Eso nos llevaba mucho de ánimo. De hecho, efectivo, cuando nosotros tratamos de ver la encíclica Laudato Si que nos da el Papa y queremos hacer una reflexión de ese documento, es por ello que cuando hablamos de poder hacer este esfuerzo de manera conjunta, todos los líderes latinoamericanos, nos lleva a traer cómo el documento, la encíclica así, trae elementos que ya nosotros los pueblos indígenas habíamos estado señalando. La problemática del derecho
en el que los pueblos indígenas no están siendo reconocidos en sus diferentes territorios, en sus diferentes países en Latinoamérica. Ese señalamiento lo hace el Papa en su encíclica, muy fundamental, en donde dice son despojados de sus tierras. Efectivamente, lo que está haciendo es un llamado hacia los gobiernos para que hagan un proceso de reconocimiento real de esos elementos. Un despojo sobre los recursos que tenemos en nuestros territorios en toda América Latina, y todavía es evidente en el espacio de bosque que tenemos en cada uno de nuestros territorios, en nuestros diferentes países. Todos estos elementos arroja todavía en la encíclica a otro elemento, que es la pérdida de valores morales, espirituales, que están desvinculando esa relación que tenemos nosotros los pueblos indígenas con la madre tierra, con los recursos que están en nuestro territorio. Estos son los elementos que están arrojando la encíclica, y que todavía más aún en nuestra llegada del Papa señala esto precisamente que has mencionado, cómo se debe aprender a también decir perdón. El Papa lo ha dicho, es una forma de conciliar esa relación en la cual la Iglesia Católica fue parte también de ese despojo cuando llegaron a América. Pero estamos en una realidad distinta, y es aquí entonces en donde ahora la Iglesia Católica, a través del Papa, está siendo muy consciente de esa realidad y ha pedido perdón. Cándido, ahora que mencionas, cuando llega la Iglesia Católica a esta zona del mundo, es parte del despojo, dices. Sí. Esa expresión que utiliza Francisco de aprender a pedir perdón a los pueblos indígenas, ¿crees que incluye esa parte de la historia? Consideramos que sí. ¿O ya es mucho interpretar? Para nosotros una interpretación, pero de todas maneras es una forma de decir, si ya lo está diciendo, es porque considera que ha habido parte de responsabilidad en ello. Y le está diciendo a los gobernantes de los diferentes países latinoamericanos también tienen que aprender a pedir perdón. Pero solamente la palabra no basta. Podemos animar a pedir a todos los gobiernos, por ejemplo, como el presidente de Canadá, primer ministro, que pidió perdón a sus pueblos indígenas de las primeras naciones. Puede cualquier otro presidente hacerlo en América Latina. Y actuar en consecuencia. Esa es otra cosa. Después de la pausa hablamos de eso. Pedir perdón y actuar en consecuencia. Volvemos en un momento más. Cándido Joan, regresamos. Regresamos en esta conversación en el estudio de CNN allá en México con Cándido Mesúa y con Joan Pravia. Joan, bueno, hace un momento hablaba Cándido precisamente de las palabras del Papa, y de eso hablaremos al regreso después de la pausa, en un instante. Bueno, entramos en la parte final. Cándido Mesúa y Joan Pravia. Nos quedan pocos minutos, pero quedó el tema, Joan, conversado por Cándido, de este mensaje de Francisco de pedir perdón y aprender a pedir perdón a los pueblos indígenas. ¿Qué te dice eso, Joan? En función de toda esta batalla de muchos años por la tierra, por los derechos, por la justicia, por todo lo que involucran sus batallas. Realmente, Carmen, creo que esto ya nos permite a que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, y debemos de ser realistas, que si ha habido estas circunstancias negativas, hay que dejarlas a un lado y retomar el verdadero camino, o retomar el proceso que realmente viene a traer lo que es la justicia conforme a los derechos que tienen cada uno de los pueblos indígenas en el mundo. Y creo traer a colación de que si ya el Papa Francisco lo ha hecho, es momento de que cada uno de los gobiernos o cada estado donde hay presencia indígena también diga perdón a sus pueblos indígenas por haberles arrebatado o por haberles fallado al respeto de sus derechos humanos como indígenas, y por supuesto también como población en el mundo. Creo que puedo mencionar esto al respecto. El perdón es una frase muy pequeña pero significativa, y para nosotros los pueblos indígenas es el momento, y esperamos que todo este perdón se vea en una realidad y no en una palabra nomás.
Cándido, ¿con qué despedir este programa? ¿Cómo cierra? ¿Con cuántas reflexiones posibles? Mire, primero hay un marco de reconocimiento propio que tenemos los pueblos indígenas para con el Papa. Es por primera vez que un Papa hace referencia efectivamente como la sociedad ha discriminado a la población indígena, pero está diciendo ahí es momento de conciliar, es un momento de conciliar. Sin embargo, como decimos los pueblos indígenas, las palabras solamente no bastan. Hay casos que, por ejemplo, los países, los presidentes, por ejemplo, en el caso de Panamá, el presidente se ha comprometido en ratificar el convenio 169, pero es un compromiso y todavía no lo ha cumplido. Asimismo, aquí en México, cuando se hacen los acuerdos de San Andrés en Chiapas, un acuerdo histórico entre el Estado y las poblaciones indígenas. Firmados e incumplidos. Firmados e incumplidos. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario que haya un efectivo cumplimiento a los compromisos que hagan los Estados. No es solamente decir perdón, sino también predicar con la palabra y los hechos. A eso nos estamos refiriendo. Que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, que este despojo sea mediante un proceso de reconocimiento real para que claudiquen en lo que están proponiendo. Estamos diciendo, es oportunidad, es la mejor oportunidad que tienen ahora para que se reconozca la titulación y los derechos de los territorios de los pueblos indígenas en toda América Latina y el mundo. Es un momento propicio para que se dé una verdadera gobernanza y se reconozca la autonomía y la idiosincrasia que tenemos cada uno de los pueblos. Es un momento para que también a nivel de la Iglesia podamos, así como el Papa oró en el idioma propio de un pueblo indígena, es hora de que todos los idiomas indígenas sean reconocidos como idioma oficial en cada uno de nuestros países. Es un momento propicio para que la humanidad pueda tener un mejor valor, respeto entre todos nosotros. Pues ahí está todo este panorama de cosas. Cándido Mesua y Joan Pravia, a los dos gracias por estar en este programa y venir a analizar y a comentar precisamente estos últimos acontecimientos en torno precisamente a la visita del Papa, pero no solamente eso, es la coincidencia con lo que fue este encuentro de varios países, de varios representantes de pueblos y organizaciones campesinas e indígenas reunidos en México. Gracias por estar aquí, hasta la próxima, bienvenidos a México y de regreso a sus países. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. A ustedes gracias que nos permitieron acompañarle esta noche. Pásela bien, descanse y hasta mañana. En Morelia, en Michoacán, Rey, te escuchamos. Fue una visita intensa la que tuvo el Papa Francisco aquí en Morelia, Michoacán. Una jornada que comenzó en un encuentro bien temprano en la mañana con la comunidad religiosa y donde el Papa llamó a cerca de 20.000 sacerdotes, religiosas y seminaristas a no caer en el inmovilismo, el arma preferida del demonio, así lo dijo el Papa, y también a no resignarse ante la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Escuchemos al Papa en esta misa con la comunidad religiosa. ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? Creo que la podríamos resumir con una sola palabra: resignación. Y frente a esta realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación. ¿Y qué le vas a hacer? La vida es así. Después de esta misa, el Papa se dirigió a la Catedral de Morelia. Ahí tuvo un encuentro pequeño, pero muy emotivo, con 600 niños a los que llamó a no dejarse pisotear por nadie y hacer
creativos. Posteriormente, el Papa concluyó su jornada. Ciudad Juárez, Chihuahua, donde será la última fase de la visita de Francisco a México en el norte de la República Mexicana. Pero ocuparemos más tiempo de este programa a lo que ha sucedido esta semana en Chiapas, a la visita de Francisco a Chiapas y al encuentro que han realizado, un encuentro latinoamericano de pueblos indígenas, de representantes de organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas y movimientos sociales de 17 países del continente en este encuentro con la encíclica Laudato Si. Hablaremos esta noche, y los saludo de una vez, con Cándido Mesúa Salazar, que es indígena de Panamá, Emberá de Canadá y secretario de Relaciones Internacionales de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, que está aquí. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, seguimos de cerca la visita del Papa Francisco a México en esta cobertura que ha realizado y está realizando CNN para usted a lo largo de estos días y horas. Bueno, nos vamos a detener esta noche en varios puntos de esta visita. Estaremos enlazados con Rey Rodríguez, que nos cuenta lo último en Morelia, Michoacán, lo que ha ocurrido hoy. Y más adelante estaremos en enlace con Mario González, que ya se encuentra esta noche en la Ciudad de México, en este estudio de televisión. Cándido, gracias y bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Y gracias a Joan Pravia. Joan es indígena Miskitu de la costa caribe de Honduras y es representante de mujeres en la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Gracias, Joan. Bienvenida a este programa. A los dos, gracias por estar aquí. Hablaremos con ustedes, bueno, de lo que fue la visita de Francisco a Chiapas, de lo que ha sido este encuentro latinoamericano en México en torno o con la encíclica Laudato Si y pues esta defensa del territorio, de los bosques y de la madre tierra. Pero antes de platicar, si me lo permiten un segundo, vamos a enlazar esta señal con Rey Rodríguez, que nos cuenta lo que ha pasado en las últimas horas.